Hermanos y hermanas, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente voy a compartir la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final recitaremos el Salmo. Y pues les recuerdo que los domingos en nuestra Iglesia Católica se leen 2 lecturas y el Santo Evangelio. Y pues en este momento, mis hermanos, yo les pido que si tiene alguna atención en alguna otra cosa, la deje por un lado. Vamos a poner atención al mensaje de Dios, al mensaje que Él nos trae de vida cada día a nuestros corazones. En realidad nosotros siempre estuviéramos atentos, ¿verdad? Al mensaje de Dios, no caeríamos en ningún pecado. Si siempre estuviéramos pensando en Dios, en nuestra Madre Santísima, en lo que hicieron los santos en esta vida, no caeríamos en el pecado. Pero como somos pecadores y como se nos olvida de vez en cuando que está Dios ahí viéndonos, que está Dios escuchándonos, que Dios se fija en todas nuestras acciones, pues se nos olvida y entonces caemos en la maldad. Por eso es necesario, como les digo, que siempre estemos atentos al Señor. Es muy difícil para nosotros como seres humanos porque tenemos tendencia a la maldad y el Señor lo sabe, el Señor nos conoce. Por aquel tiempo cuando le dijo a Noé que hiciera el arca, se lo dijo porque Él quería librarlos a ellos, a Él y a su familia, de las aguas que iban a caer. Y aquella gente, cuando Él les decía que le ayudaran a construir el arca, pues no le creyeron. ¿Por qué sucedió esto, mis hermanos? Porque eran incrédulos y porque se sentían bien en su maldad. Todo lo que hacían estaba bien para ellos. Y el Señor se arrepintió de haberlos creado, de haber hecho este mundo. Pero después también se arrepiente de haber destruido al ser humano. Entonces, Dios nos ama, Él no quiere la destrucción para nosotros. Él quiere continuar dándonos su gracia y dándonos su amor, esperando a que todos nosotros volvamos a Él. En este momento, mis hermanos, yo les pido que abra su corazón y su entendimiento para escuchar de la palabra de Dios. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 49. Vamos a leer el versículo 3. Y luego vamos a leer del versículo 5 al 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el Señor hablaba a los profetas, hagan de cuenta que estaba hablando a través de ese profeta, el mismo Dios. Cuando ellos hablaban, se dirigían al pueblo diciendo: el Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Cuando el profeta habla de esta manera, no se está refiriendo a su persona, no se está refiriendo a él mismo, se está refiriendo a aquel que vendrá en un futuro, a aquel que vino a darnos la salvación, a aquel que se dio todo por nosotros. De ese estaba hablando el profeta Isaías. Y entonces, por eso es que dice, ¿verdad? Aquí en esta lectura tan bella de hoy día, dice: ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor,
para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Israel. Es poco que seas mi siervo. Ya no es siervo, es el Hijo mismo quien vino a reunir, a congregar a todas las naciones, no solamente a Israel. Lo dice claramente esta lectura del profeta Isaías. Él profetizó muchísimos años antes de que Jesús viniera. Y sin embargo, mis hermanos, cuando Jesús viene a traernos la buena nueva, Él habló de todo esto que sucedería en un futuro, de lo que va a pasar con este mundo. Este mundo no va a existir en un futuro. Obviamente que nosotros, como vivimos tranquilos y felices en este tiempo, es importante que estemos preparados para esa segunda venida del Señor, porque así como profetizó el profeta Isaías en aquel entonces, de que vendría Jesús a restablecer las tribus de Jacob, y luego también las islas, hasta los últimos rincones de la tierra, que vino a hablar Jesús para ellos. ¿Y qué es lo que sucede hoy en la actualidad? Lo vemos hasta los últimos rincones de la tierra, cómo el mensaje de Dios se fue distribuyendo poco a poco hasta los últimos rincones de la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, cuando Jesús vino a enseñarnos y hablarnos de la buena nueva, Él decía que este mundo en un futuro no existirá, que el sol se opacará, la luna será como sangre, ¿verdad? Y todas las estrellas caerán del cielo, o sea, todo se va a derrumbar, nada va a volver a esta vida, solamente aquel que haya hecho su voluntad estará con Él. Por eso Jesús siempre nos hablaba y nos decía: prepárense, estén preparados para el día que yo venga, para el día que ese ladrón, ¿verdad? Es como un ladrón que anda buscando un lugar donde poder entrar sin que nadie se dé cuenta. Así como ese ladrón va a llegar, así el dueño de casa tiene que estar preparado. Nosotros somos los dueños de esa casa. Tenemos que estar preparados para que no nos tome por sorpresa la llegada del Señor. Así también el profeta Isaías profetizaba para el pueblo de Israel, para que ellos no estuvieran dormidos cuando el Señor viniera. Y vemos que la mayoría de ellos estaban dormidos, porque no entendieron ni comprendieron la palabra de nuestro Señor Jesús. Las personas que entendieron, que acogieron el mensaje del Señor, pues siempre anduvieron con Él, siempre lo siguieron, especialmente porque sabían que tenía palabras de vida eterna, palabras que a ellos les iba a dar la vida eterna. Y por eso es que nunca dejaron de caminar tras Jesús. Sus apóstoles, ¿verdad? Jesús los llegó a enviar a otros pueblos para que ellos fueran enseñando y aliviando a las personas de sus males, de sus enfermedades. Y el Señor les daba el poder. Entonces, por eso ellos iban siempre con Jesús, siguiendo sus pasos. Pero, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? Que si Jesús nos enseñó cómo ser en este mundo, cómo vivir y cómo enseñar a los demás el camino a seguir, nosotros también somos como profetas. Obviamente que no sabemos un futuro, ni tampoco hemos escuchado a Dios, pero la palabra que leemos en las Sagradas Escrituras debemos de distribuirla para que otros conozcan de Dios. Y de eso se trata el mensaje de Dios, de que sea distribuido por todas partes, que no se quede opacado, que eso es lo que sucede con muchos hermanos que según ellos conocen de la palabra, pero no enseñan nada. Tenemos que enseñar al más débil, como dice el Señor.
aquel que anda dispersado como oveja sin pastor. A esos tenemos que enseñarles. Esta bella lectura de hoy día que nos haga reflexionar, que nos haga ver cuál será nuestro futuro para el día que el Señor venga, no nos encuentre dormidos, sino nos encuentre despiertos y atentos para entrar y tomar posesión de aquello que el Señor nos ofrece. Esa es la buena nueva que el Señor vino a enseñarnos, que si nosotros nos mantenemos firmes, Él nos va a abrir las compuertas del cielo y allá vamos a vivir eternamente. Y a eso se refería también el profeta Isaías, que Él, que va a reunir a todas las naciones y al pueblo de Israel, es para eso, para que nosotros vayamos también a tomar posesión de aquel lugar. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo siempre con la paz, dando la paz de Dios y de Cristo Jesús a las comunidades que él ya había visitado. En esta ocasión vemos que le saluda a los corintios, aquella nación en la que él había hablado de la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Y él, ¿verdad?, siempre con sus saludos de amabilidad, de paz, de agradecimiento por todo lo que habían hecho por él y por lo que él había hecho en esa ciudad al enseñarles a Cristo que nos trae la salvación. Y aquella comunidad había acogido al Señor, había dado acogida al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es la verdad, aquel que nunca nos va a fallar. Y por eso, ¿verdad?, cuando él hablaba a los pueblos que había visitado, cuando él les escribía estas cartas tan bellas, eran de saludos, pero también a la vez para que continuaran, para que no se detuvieran enseñando la palabra del Señor, para que siguieran adelante sin dejar de enseñar a aquellos que no la conocían. Y de eso se trata, mis hermanos, de estas bellas lecturas de hoy día, tanto la primera lectura como esta segunda, que siempre haya paz también entre nosotros, que nunca haya odio ni discordia en las comunidades, ¿verdad? Porque eso es lo que hay muchas de las veces. Hay personas que solamente están sirviendo al Señor para que otra gente se dé cuenta, para que otra gente los vea, que están allí enfrente, hablando de la palabra de Dios o otras cosas, por cualquier cosita que ellos sirven en un templo. Ya se creen los dueños de la iglesia, se creen los dueños y a veces no dejan que otros crezcan, que otros enseñen. No, de eso no se trata. El Señor nos dijo claramente que dispersáramos su mensaje. Entonces no podemos retener a nadie. Todo el hermano y hermana que enseña la palabra de Dios, eso es para gloria y honra de nuestro Dios Padre. Cristo mismo lo decía, nuestro Señor, para que no andemos creyéndonos los dueños de la palabra, de ninguna manera, ni tampoco debemos ni de quitarle ni de agregarle a la palabra de Dios. Solamente lo que nos enseña, y eso mismo es lo que siempre vamos a enseñar a todos aquellos que no conocen. No vamos a andar tampoco como nuestros hermanos los protestantes, ¿verdad?, que andan de puerta en puerta enseñando, y muchas de las veces hasta mucha gente que
se encuentra todavía dormida en sus casas, vienen y les molestan a las 7, 8 de la mañana. Tampoco de esa manera no vamos a enseñar. Todo el tiempo existe, ¿verdad?, un momento para enseñar el mensaje. Hay veces que estamos reunidos con una familia, a veces que estamos reunidos con nuestros amigos, que estamos reunidos con compañeros de trabajo. En esos momentos hay que enseñarles el amor de Dios, ¿verdad? Y siempre darles la paz, como lo hacía San Pablo. Que siempre se encuentre la paz de Jesucristo y de nuestro Dios Padre en ellos. Eso es lo que tenemos que enseñar, el amor de Dios. Y no que muchas veces, mis hermanos, nosotros en vez de enseñar, estamos volviéndolos a nuestros hermanos que ya conocen algo, los retiramos, los alejamos de la iglesia. Y eso no debe de ser, no debe de existir en un cristiano. A nuestros hermanos los debemos siempre acoger en nuestros templos, nunca alejarlos, porque Dios, el día que nosotros dispersemos a las ovejas que ya están en su redil, el día que nosotros hagamos eso, el Señor nos va a quitar la gracia que tenemos ya, ¿verdad? Porque el Señor no quiere, ni a Él le gusta que nosotros andemos enseñando cosas que no son de Él. Por eso, siempre hay que enseñar, mis hermanos, con la palabra y con amor. No andar renegando, enojados, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios. De esa manera no se enseña. Ni tampoco vamos casi a golpes quererles enseñar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nadie. Tenemos que enseñarles con amor, como Jesús enseñó. Cuando Jesús enseñaba, ¿a cuál persona regañó? A ninguno. Aquellos que regañaba eran solamente aquellos como a los maestros de la ley, fariseos, a ancianos, sacerdotes. Los regañaba. ¿Por qué? Porque estaban enseñando erróneamente el mensaje de Dios. Y Él era el mismo Dios quien estuvo entre su pueblo para enseñarles. Y se enojaban porque Él enseñaba a nuestro Dios de otra manera, diferente a la que ellos enseñaban. Pero es que ellos ya también conocían que vendría Jesús, que vendría un rey que les enseñaría todo lo nuevo. Ya conocían eso. ¿Se hacían los sordos? Claro que sí. Pero, ¿por qué? ¿A su conveniencia? Entonces, no, hermanos. San Pablo nos enseña que entre nosotros debe existir la paz de Jesús nuestro Señor. No debemos andar enseñando la discordia. Dios no es discordia ni es pelea. Todo lo contrario, es amor para con todos nosotros. Si no, ¿cuántos de nosotros ya, verdad, si fuéramos enseñados por otros hermanos de otra manera, regañándonos todo el tiempo? ¿Quién estaría en esta iglesia? ¿O quién estaría aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Para ser regañados? Claro que no. Tiene que haber paz, como nos dice San Pablo. Como Él enseña desde un principio a todas esas naciones a las que Él visitó. A los corintios. Él quería mucho a la gente de los corintios, de esa nación. ¿Por qué? Porque la gente lo acogía en sus hogares, le entregaban todo su amor a San Pablo. Obviamente que todo el tiempo hubo personas, y todo el tiempo las ha habido, que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Y por eso la gente se le echaba encima. Y siempre ha existido eso, también hoy en la actualidad. ¿En cuántos pueblos no hemos visto o hemos escuchado que ha habido cristianos que han sido asesinados, que han sido golpeados porque no les gusta que anden enseñando de la palabra de Dios, o no quieren de plano parar el mensaje de Dios? Ojalá y eso no vuelva a suceder, ¿verdad? Pero ha estado sucediendo, y ahora hemos visto cómo la paz en el mundo, ¿verdad?, se ha cerrado totalmente a las personas. Las personas vivimos con miedo, temores de todo. Tenemos que pedir a Dios
para que todo esto se acabe. Las guerras, la mala economía, que los precios están por el cielo, donde quiera que vamos, en cualquier país del mundo. Esto ya es terrible, hermanos. Va a llegar el tiempo en que ya no vamos a poder ni vivir, ni tener para comer. Tenemos que pedir a Dios, pues, mis hermanos, de su misericordia, para que Él cambie las cosas. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Bautista ya conocía a Jesús. Él sabía quién era. Sin embargo, en realidad no sabía quién era. ¿Por qué? Porque cuando lo ve que va hacia él, fíjense bien las palabras proféticas que se le vienen a la mente y al corazón: que este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, en realidad. ¿Cuánta gente? ¿Ustedes creen que si Juan Bautista hubiera sido un fariseo o un anciano de los de la ley que enseñaban a la iglesia en aquel entonces, hubiera hablado de esta forma de Jesús? Claro que no. Él andaba por otros lugares, andaba por los montes, enseñando a aquellos más débiles, y cuando las personas se acercaban a él para que él los bautizara, ellos se acercaban porque escuchaban su palabra que es pegajosa como la miel, palabras de Dios, venidas de Dios por boca de Juan el Bautista. Por eso es que, mis hermanos, en realidad, cuando ve él a Jesús que viene hacia él, él sabe ya quién es, pero en realidad, como les digo, no sabe. Él sabía que era su primo, que Jesús era primo de Juan el Bautista, pero en realidad no lo conocía, no sabía que él era el Hijo de Dios, que había venido a engendrarse a través de nuestra Madre Santísima en su vientre, que viene siendo como esa arca de la alianza donde traían a Dios, ¿verdad?, por los pueblos, cuando venía Dios conquistando esas naciones para dárselas a los israelitas. Dios venía dentro de una arca, y así como ellos venían teniendo fuerza sobre aquellas naciones, no eran ellos, era Dios mismo. Así también, cuando se da a conocer a través de Juan el Bautista, él sabe que es el Hijo de Dios, y por eso lo dice claramente ya al último. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Y posarse sobre él. Y Dios ya le había dicho que aquel que viniera y el Espíritu Santo se posara sobre él, ese era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Claramente lo dice el Evangelio. Y mis hermanos, en realidad, este mensaje es tan hermoso que cuando vemos o escuchamos, nosotros nos adentramos a aquel tiempo, nos metemos a la lectura. Hagan de cuenta que también vivimos en aquel tiempo. Ojalá
y sea para bien y no para mal, que no vayamos a ser de aquellos que anduvieron golpeando a Jesús, que anduvieron hablando barbaridades de Jesús, como cuando lo llevaron a la cruz. Que seamos de los otros, que realmente le amamos, que realmente sentimos en nuestro corazón el gozo por parte de nuestro Señor. Ese es el gozo, mis hermanos, que sintieron las personas que estaban allí cuando Jesús se da a conocer, cuando Jesús, ¿verdad?, llega ante Juan el Bautista para ser bautizado. Él fue bautizado sin siquiera necesitar el bautismo, porque Él era el mismo Dios. Él era el mismo Dios. Sin embargo, cuando llega ante Juan el Bautista para que Él lo bautice, dice, ¿no debería de ser al revés? Que tú me bautices a mí. Juan el Bautista ya conocía, ya sabía quién era Él. Pero Jesús le dice, no importa ese, por ahorita hazlo así. Después entenderás por qué se tiene que hacer así. Y mis hermanos, el bautismo es una de las cosas más importantes para nosotros como católicos, ya que llegamos a ser hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, recibimos todas las gracias de Dios a través del bautismo, porque es el Espíritu Santo quien desciende sobre nosotros. Lo dice claramente aquí la lectura. Cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo descendió sobre él. Entonces, esa es la enseñanza que nos trae nuestra Iglesia Católica. Si nosotros continuamos viviendo así, enseñando a nuestros hijos, ¿verdad?, aquellos que ya son grandes, tenemos nuestros familiares que tienen a sus hijos y muchas de las veces no los bautizan, no les dan esa gracia que viene de Dios, se las niegan. Es una negación hacia sus hijos. Y no es porque no quieran, sino porque no conocen ni saben tampoco, ni nadie jamás les ha dicho. Entonces, por eso es necesario que les hagamos reconocer a nuestros familiares qué es lo que Dios quiere para sus hijos. Y aquellos, ¿verdad?, que no han sido bautizados, pero que sienten el deseo de bautizarse para reconocer que Dios va a venir a sus vidas, pues es necesario, mis hermanos, que les enseñemos. Hay mucha gente grande, ya de mayor edad. Yo he conocido personas de 50 a 70 años que no son bautizados. Ustedes se pueden imaginar cuántos hermanos protestantes, ¿verdad?, que no se han bautizado como debe ser. Solamente se bautizan en el nombre de Dios. Pero Dios mismo, cuando envió a Jesús, lo envió para enseñarnos que el bautismo se completaba con el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes están en nosotros. Por eso se tiene que completar así. Y en nuestros hermanos protestantes, pues desafortunadamente, muchos ni siquiera tienen el bautismo. Solamente andan por allí enseñando la palabra. Es todo. Pero, ¿qué poder puede tener ese mensaje si ellos no tienen el bautismo? Si no tienen el amor de Dios en su persona. Según ellos dicen tenerlo, pero pues si no reciben el bautismo, ¿de qué manera? Si es lo que Juan Bautista enseñaba, y a través de ello nos damos cuenta que Jesús vino a bautizarse con él, por lo mismo, para darnos la enseñanza, esa enseñanza que a través de ese tiempo, ¿verdad?, se instituyó desde allí el bautismo, desde ese momento. Entonces, no podemos, mis hermanos, negarles a nuestros hijos el bautismo. Todo el que pueda bautizar a sus hijos, hágalo. No pase de largo esto, porque Dios nuestro Señor nos da su gracia a través de ello. Y si nosotros no bautizamos a nuestros hijos desde pequeñitos, pues ya de grandes menos lo van a hacer. Importante, mis hermanos, que nosotros no dejemos de hacer lo que Dios nos enseñó a través de las lecturas y que nos ha estado enseñando a través de ellas,
para que crezcamos en amor, para que crezcamos en fe y en paciencia, ¿verdad? Porque en realidad, mis hermanos, en este mundo vivimos impacientes por muchas cosas, especialmente cuando tenemos muchos problemas, andamos impacientes por darle solución. Pero la ayuda de Dios, el único que nos puede sacar adelante, ni siquiera a veces nos acordamos de que ahí está para ayudarnos. Si Él es el único que nos ayuda a resolver nuestros problemas, ni siquiera pensemos en otras cosas. No andemos ahí como muchos que andan buscando en otras cosas que no, en realidad ni siquiera sirven de nada. Lo único que van a buscarse son pura maldad en sus casas, en sus hogares. En todo lo que ellos se decidan hacer, les va a ir mal en la vida por no buscar del único que nos da su gracia. Y si recibimos la gracia de Jesús nuestro Señor, vamos a recibir la gracia del Espíritu Santo que está siempre con nosotros y nos da la fuerza y nos abre el entendimiento para comprenderlo todo como debe ser. Y eso es, hermanos, lo importante, que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nunca nos va a abandonar y siempre va a estar dándonos la fuerza necesaria para resistir a aquel que no quiere que sigamos, el demonio que siempre está acechándonos, ¿verdad? Es alejado por el Espíritu Santo, por la ayuda de Dios que envía a sus ángeles para protegernos, para desviar todo aquello que no viene de Él. Y así, de esa manera, mis hermanos, vamos a continuar caminando tras Jesús y tras de la verdad, que eso es lo único que importa y debe importar para todo ser humano. Ahora voy a compartirles el Salmo y hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y el Salmo es el número 39 y dice así: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito y alabado sea, Señor. Ojalá y realmente nos encontremos para hacer tu voluntad. Que todo lo que tú, Señor, nos impongas en nuestra mente y en nuestro corazón, lo hagamos. Que no nos cerremos a tu voluntad, al amor que es lo más grande que recibimos de ti. Que día a día, Señor, no te niegas a darnos tu amor, a darnos tu misericordia, pero que nosotros, Señor, siempre andamos de un lado hacia otro, haciendo cosas nada agradables a ti, Señor. Enséñanos a vivir rectamente siempre contigo, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda cuando vayamos siguiendo tus pasos, Señor, cuando en realidad es lo más importante, por lo cual nos deberíamos interesar más cada día, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque siempre caminas de nuestro lado, sin siquiera decir no a lo que nosotros te pedimos, a lo que te exponemos en tus benditas manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más de ti. Y no solamente eso, sino a hacer tu voluntad, Señor. Que todo lo que conocemos lo enseñemos a otros, para que un día también, juntos, todos reunidos, vivamos junto a ti, Señor, y nos esforcemos cada día más
para ganarnos esa gloria que tú nos prometes, Señor, que viviremos eternamente junto a ti. Bendito y alabado seas. Gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, sigue fortaleciéndonos, síguenos dando tu amor, encamínanos, sé tú esa luz que abre nuestros caminos, que nuestros caminos no se cierren a tu amor, que siempre que veamos a alguien o conozcamos de alguien que no está bautizado, que no ha recibido tu fuerza, que no ha recibido ese amor que viene de Dios, para que le conozcan y te conozcan quién eres tú, bendito Espíritu, y que a través de ti nosotros tenemos todas sus gracias, que a través de ti nosotros tenemos la fortaleza, nosotros tenemos la gracia de Dios cada que pedimos de ti, bendito Espíritu, que nos la des. Bendito y alabado seas por ser tan bueno, tan amoroso y por acompañarnos siempre en todas nuestras debilidades. Madre Santísima, te doy gracias también. Gracias, Mamita María, por haber dado ese sí, por acompañarnos y por darnos la gracia de que tenemos una madre que siempre cuida de nosotros, que nunca nos abandona y que en todo lo que te pedimos, Mamita María, no hay un día de la vida que no vayas con Jesús a rogarle por nosotros. Mamita del cielo, gracias por cuidarnos y protegernos, por cubrirnos con tu santo manto de todos los peligros que existen en este mundo y por todo aquello que nos acecha cada día. Allí estás también rogándole al Señor para que nos envíe su ayuda y nos proteja. Y por todo esto le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios Padre con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en este día domingo, a escuchar de la palabra de Dios. Y ojalá cada uno de ustedes, ¿verdad?, siga leyendo la palabra de Dios. Si usted tiene la Biblia allí en su casa, léala. No la tenga guardada, o como muchas personas lo hacen, abren en un estandarte, ponen la Biblia y la dejan abierta en un pasaje, pero jamás la leen. Ahí se encuentra solamente empolvándose. Si es que no, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es para leerse, es para darle uso, ¿verdad? No tenerla allí guardadita o empolvándose. Así es que siempre llenémonos de la palabra de Dios. Y si también, ¿verdad?, hoy día, especialmente domingo, nos está esperando el Señor en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía, que lo recibimos en nuestro cuerpo, y eso es para que nosotros tengamos fuerza en el amor de Dios toda la semana. Así es que si nosotros no dejamos de tomarlo en nuestro cuerpo, siempre vamos a tenerlo con mucha fuerza en nosotros. Esta es mi recomendación para cada uno de ustedes, que no dejen de ir a la Santa Misa. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo en compañía de toda su familia.